Hola, preciosas amadas del Eterno. ¿Qué tal están? Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, que el Eterno obre a favor de cada una de nosotras, que el Eterno siempre nos guíe en toda verdad, en toda verdad, en toda palabra, que nos respalde en todo, porque verdaderamente necesitamos su respaldo para poder entender su palabra cada vez que nos dirigimos a ella, que no solamente nos dé por leerla y entender lo que nos parezca, sino que podamos entender lo que el Eterno tiene para nosotros cada día, ¿verdad? Hemos mirado que hace ya muchos años, nosotros llevamos por ahí unos 2 años, recalcando siempre en lo mismo, que no tenemos el Eterno no nos dio esa autoridad, el hombre se la tomó de reprender, de que te reprendo en el nombre de Jesús y todo esto fue un invento del hombre, porque como la palabra dice que cosas más grandes que la que él hizo las haríamos nosotros, entonces se tomaron tan a pecho toda esta situación que entonces se agarran de esa palabra. A mí me da mucha pena y yo le pido mucho perdón al Eterno, solamente por mis pecados y mis errores. Yo le pido también al Eterno que tenga misericordia de aquellas personas que de una o de otra manera cometen errores y quizás son conscientes o inconscientes. Porque fíjense en ustedes cuando estábamos hablando esta semana de los que profetizan, que dice el Señor, dice el Santo, dice el Eterno, y profetizan y después terminan diciendo que es que le doy esta palabra, o sea, que el mismo Eterno da esa palabra en el nombre de Jesús. Por Dios, yo no he visto, yo jamás en la palabra, yo no he encontrado cómo un profeta hable de esa manera en las escrituras, ¿verdad? En eso nos damos cuenta y se nota cómo viene esta profecía de la carne, viene esta profecía de la humanidad que cada uno tenemos, porque el orgullo es demasiado grande. Y entonces, así como se ha tomado esa parte, como se toman esa parte tan a pecho para profetizar de esa manera, así mismo cuando empiezan a reprender. Y entonces vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y yo siempre les he dicho, yo no lo he encontrado en la palabra que diga así. Fíjese que hemos visto que en Judas, en el libro de Judas, que es un libro muy pequeñito, dice la palabra que cuando estaban peleando, se estaban peleando por el cuerpo de Moisés, el ángel de Jehová y el oponente, dice el ángel de Jehová, Señor, que te reprenda el Señor, ¿verdad? Y asimismo encontramos también en algunos salmos, hemos encontrado también esa palabra que dice así que, Señor, que te reprenda el Señor. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo el ángel? Señor, al oponente. Al oponente le dice, Señor, con el respeto, porque mire, yo te voy a decir una cosa. El oponente puede hacer lo que sea, pero recordate que era la mano derecha del Eterno. Él era el que entonaba el coro de alabanza. Y entonces, el mismo Eterno no ha permitido, o en su palabra vemos nosotros, que no permite que los ángeles reprendan al enemigo. Tenía que haberle dicho el ángel que estaba peleando por el cuerpo de Moisés o que había venido por el cuerpo de Moisés, tenía que haberlo reprendido, ¿verdad? Donde hubiera sido una persona en la humanidad que hay ahorita, empieza a pelearse con el oponente, por eso. Pero yo les digo, mis amadas, nosotros tenemos que pedir al Padre. Nosotros encontramos que por medio de que se busca la sabiduría, por medio de la palabra. También tenemos un, un estudio pequeñito ahí que lo vimos en la palabra, de dónde venía la sabiduría, de la palabra. La gente le dice a usted, pídele a Dios sabiduría que Él se la da. No, es que la sabiduría ya no la dio, está escrita en la palabra. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrarla. Entonces vemos que no hay no hay ninguna autoridad que esté en la palabra donde diga que tú y yo podemos llegar a reprender al enemigo, no. Es que ni los ángeles del Eterno, ni los ángeles de Dios pueden hacer eso. Yo no sé con qué derecho tú te tomaste ese, esa autoridad tan a pecho. Yo no sé de dónde la cogiste. Y te voy a decir una cosa.
Aquí estaba yo leyendo aquí, dice la palabra en Génesis 5, 5, vamos a leerlo en Génesis 6. En el 6 dice, el 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Entonces, mira tú lo que vamos a mirar, a entender aquí por un momento. Dice que cuando se empezó, cuando empezaron los hombres a multiplicarse en la tierra, esto es después de la muerte de Adán, esto es después de todo lo que sucedió con Caín y todo esto, esto es después de eso. Dice que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y entonces, ¿quiénes son las hijas de los hombres? Aquí es donde vamos a mirar, donde vamos a entender que aunque eran demonios, la palabra misma nos enseña que eran hijos de Dios. Entendamos una cosa, los ángeles que ahorita habitan en los cielos, los mensajeros del Eterno, los mismos ángeles que llegaron cuando el Eterno vino al monte Sinaí, ¿verdad? Dice que se escuchaba un estruendo no solamente del sofá, sino también de los ángeles. Eso lo encontramos nosotros en Deuteronomio. Para que no me digan esa vieja está mintiendo. ¿Saben dónde lo encontramos? En Deuteronomio 32:2 encontramos eso. Y también en el Salmo 68:17 encontramos a todos estos ángeles. Entonces, recordemos que el enemigo, o sea, el oponente o el acusador, como tú lo quieras llamar, era ángel. Y él se viene con una cantidad de ángeles. Cuando es arrojado del trono de la gloria, entonces él dice la palabra que se trae en la cola. Pero claro, la gente, por eso es que esa es otra cosa, que la gente te muestra al oponente como si verdaderamente fuera... yo no sé quién se inventó eso también de que el oponente tiene una cola. Seguro porque leyeron eso ahí, porque como lo estudian, lo leen y así literal, lo enseñan. Entonces, vemos nosotros aquí que los hijos de Dios son los ángeles, aunque ya estaban caídos, mis amados, aunque ya estaban caídos. Entonces, la palabra respeta, pero el hombre no respeta. El hombre hasta el día de hoy sigue reprendiendo. Yo me ponía a ver que el orgullo del hombre es muy, muy, muy poderoso. Es inmensamente grande el orgullo del hombre. Fíjense en ustedes que yo escuchaba en estos días como una persona decía que es que, y cuando fulanito se murió, y cuando fulanita se murió, entonces yo, ay, bendito sea mío, yo me puse a reprender ese ángel, ese espíritu de muerte. Porque no quieren aprender, por la ignorancia. Porque es que yo no puedo ponerme a reprender la voluntad del Padre. Mira hasta dónde llega la ignorancia del hombre orgulloso, a reprender la voluntad del Padre. Y es que eso lo vemos en muchas partes. Vea, también estaba escuchando yo una alabanza cuando Miguel, ¿cómo se llama este? Que cantó con Cristina de Claro, me parece que es que ella se llama así. Entonces, ella termina de cantar y empieza a decir que ella
Fíjense en ustedes, es que en esto es que nosotros tenemos que aprender, al menos nosotros, aprendamos un poquito de sabiduría, de lo que escuchamos y de la palabra. Entonces esta mujer decía que ella empieza declarando una palabra y dice que ella declara sanidad en ese varón, porque recordemos, Melgar, es que llama él, que es que el que se murió. Entonces, que ella declara, empieza a declarar una palabra de poder, de sanidad en este hombre, y empieza a decir que ya no aceptan un no por respuesta. ¿A quién se le está diciendo? Al Eterno. Por eso es que el Eterno les muestra su poder, les muestra que la voluntad del hombre no tiene nada que ver con la voluntad del Eterno. Y después dice que el Eterno, ojalá ustedes escucharan eso. Después dice que el Eterno le manda un mensaje diciéndole que lo estaba probando, pero que la sanidad ya la tenía él porque llevaría, eso sería de testimonio para muchos en las naciones donde él iría. Recordemos que las naciones somos nosotros. Tú eres una nación y yo soy una nación. Y esta gente piensa que las naciones son países. Entonces, dice que porque ya la sanidad, porque ya el Eterno le dio la sanidad. Y acordate que él como a los 4 o 5 meses es que se muere. Qué vergüenza para estas personas que profetizan eso así. Porque, y enseguida cuando termina de profetizar el mensaje que es de Dios, según ella. Porque Dios es el que está hablando por medio de ella. Dice Dios y que te voy a dar la sanidad y habla como si verdaderamente esta palabra si viniera del Eterno. Pero cuando termina dice en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo es posible que las personas profeticen una palabra que viene de parte del Eterno? ¿Cómo es posible y que luego digan que es en el nombre de Jesús? ¿Cómo es posible que el Padre está profetizando en el nombre de su Hijo? Es que no, es que eso a mí no me cabe. Pero ¿saben por qué? Por orgullo. Porque no queremos aprender y porque nos tomamos, porque decimos, es que como yo soy hija de Dios o soy hijo de Dios, yo tengo todos estos derechos. Somos abusivos. Y así mismo estamos viendo aquí. Él llama a los hijos de Dios, a esos ángeles caídos. Porque mire lo que dice la palabra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque ahí es donde viene la destrucción. La destrucción, porque fíjese que eran estos demonios, estos hijos de Dios, que tenían relaciones con los hijos de los hombres. Y de ahí fue donde nacieron todas, dice, y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que, dice, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Recordemos que es que los varones de renombre no son santos, porque también eso es lo que enseñan, que son aquellos profetas. No, los varones de renombre. Recordemos que están los gigantes que David encontró. Esto es de esa descendencia, del pecado, de cómo se juntaban estas personas, estos hijos de Dios, que son demonios, o que son ángeles del oponente, que fueron cuando el Eterno arroja al oponente de allá, él se trae una tercera parte de ángeles, a los cuales él ya había conquistado. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría el oponente planeando cómo fallarle al Eterno? Pero ese no es el tema. Entonces, nos damos cuenta nosotros que si la palabra nos enseña, no solamente en Judá, el librito de Judas, sino que aquí también empezando nos enseña. Y entonces yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo es posible que leyendo la palabra, todavía hoy te levantes diciendo, te reprendo este demonio?
por Dios. Antes Dios es que ha sido muy lindo con nosotros. Fíjese que nada más por todo lo que estaban haciendo, dice que él acortó la vida del hombre. Por eso es que hoy en día el que más dura, y la palabra mismo lo dice, que los más robustos durarán hasta los 95, 96 años. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a que los años se vayan acortando cada día al hombre? La maldad. No es que Dios quiera cortarlos, es la maldad que llevamos. Y lo más impresionante es que es como cuando te tienen odio, que ya no lo disimulan, sino que te lo hacen sentir en tu propia cara. Asimismo es ahorita con la palabra. Ya no son capaces de tener temor a la palabra, sino que se va hablando cualquier barrabasada. No importa cómo caiga, no importa cómo lo diga, lo importante es que crean que todo esto lo estoy hablando yo de parte del Eterno. Y te digo que eso es tremendo. Nosotros ahorita podemos tener todas esas, tomarnos todos esos atributos, todos esos derechos que no nos pertenecen. Es que, a ver, si nosotros no nos concientizamos y aprendemos un poquito de la palabra, lo que leemos, es que yo no entiendo nada, nos han enseñado, no, es que cuando usted no entienda, déjelo y sígalo. No, deje eso ahí que no entiende y siga. No, conmigo no es así. Yo no quiero seguir sin poder entender qué es lo que el Eterno me está diciendo por medio de la palabra. Yo tengo que buscar, porque es que debajo de esa palabra deben de haber muchas cosas importantes. Estamos haciendo unos estudios donde hemos encontrado muchos que nos habla de códigos y nos lo explican qué son los códigos. Entonces sabemos que debajo de todo esto, yo me pongo a mirar que la palabra tiene... Son muchas las cosas que nosotros sacamos de un versículo de la Biblia, pero no como lo leemos, no literal. Tenemos que entender, porque es que entonces, ¿cómo lo entenderíamos aquí si fuera como estamos acostumbrados? Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Y a mí me lo decía una chica en España, ella, pues, de ella se sabía la palabra de derecho al revés. Es más, la mujer que predicaba, cuando hacía una pregunta de la Biblia, le decía a la mujer, pero tú no contestes que tú te las sabes todas. Tú no lo contestes, tú te callas y deja que contesten los otros a ver si se estudian la palabra. Esta mujer a mí me decía que los hijos de Dios eran los hijos, escuchen muy bien, que los hijos de Dios eran los hijos del adorador que se levantó primero a orar, de Enoc, sí, que esos eran los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres, y mire, lo sabía, y las hijas de los hombres eran los hijos de Set, el hijo de Abraham, el hijo de Noé. ¿Que por qué? Que porque la palabra decía, y lo leía, y porque la palabra decía que Adán había tenido un hijo a su imagen y semejanza, que entonces era malo era malo como el papá, como Abel, como Adán. Y mentiras que no es así, porque eso no es así, nosotros lo hemos estudiado. Que Set es el hijo que reemplazó por eso dice que tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set, a la imagen y semejanza ¿de quién? De Abel. Porque de ahí, de esa descendencia de Set, es que se levantaron los adoradores. Entonces vemos que no es como ella decía, sino que aquí vemos que los hijos de Dios son los espíritus que salieron con el enemigo. Y las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín. Encontramos que la descendencia de Caín no es la descendencia de Set. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a que cada cual dice lo que, y nosotros nos creemos esos cuentos. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque no buscamos la sabiduría en la palabra.
Y eso es lo que nos ha llevado a cometer demasiados errores. Y te voy a decir una cosa, es el tiempo se acorta, estamos en los tiempos venideros y nos damos cuenta que cada día dice la palabra que por causa de sus escogidos el tiempo se acortará. Y mira cuando se amanece, al momentico ya está tarde, ya es la noche. ¿Por qué? Si nosotros no nos ponemos las pilas, digámoslo así, a escudriñar qué vamos a hacer cuando el Eterno nos haga preguntas, qué vamos a responder. Si la sabiduría está en su palabra. Él dice que encontramos la sabiduría en su palabra, la encontramos en su Torah. Así nos lo dice, mis amadas. Dios les bendiga. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos escudriñar cada día más. No para quedarnos en lo que estamos, sino para que podamos aprender cada día más. Bendiciones.